Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Amén. Abran su Biblia en Efesios, en el capítulo 4. Amén. Vamos a comenzar en el versículo 1. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Amén. La vocación es nuestra fe en Jesús, nuestro llamado, que nuestro Señor Jesús lo ha hecho a cada uno de nosotros. Amén. Sigamos leyendo el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Estas cualidades son importantes en el creyente. Amén. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Esta cualidad es importante que la ejerzamos y que cada día vayan creciendo en nosotros. Amén. El versículo 3, solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Solicito ser diligente, o sea, que seamos diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Amén. El versículo 3 es nuestra cita o nuestro texto principal para hoy en esta lección. O sea que en cualquier momento volvemos a este versículo 3. Pronto lo vamos a repetir varias veces hoy, según el Espíritu Santo nos guíe. Hacemos el versículo 4. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahí está mismo nuestro llamado. Entonces, y aquí la palabra solicito. Amén. Entonces, es importante que seamos diligentes en todas estas cosas. Amén. Somos un cuerpo. Amén. En un espíritu. Una misma esperanza. Amén. Somos uno en Cristo. Amén. Uno en Cristo. Versículo 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, que es la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Amén. Aleluya. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Entonces, Cristo no está dividido, por eso habla de unidad en el Espíritu, es un solo. La iglesia de Cristo es una sola. Amén. Aunque los hombres la han dividido, pero es un solo Señor, un solo Cristo, un solo Dios. Amén. Un solo cuerpo, una sola doctrina, la doctrina de Cristo. No hay una, no hay dos, no hay tres, no hay muchas. Amén. Una sola iglesia. Amén. Vemos que nuestro hermano Pablo llama a la iglesia, a los hermanos, que guarden la unidad del Espíritu. ¿Qué es la unidad del Espíritu? La fe en Cristo. En eso tenemos que estar todos de acuerdo. Una sola en la doctrina de Cristo. Amén. Eso es que la unidad que está hablando, la unidad del Espíritu. Amén. No es que tenemos que estar unidos con el de allá, con el de acá, no. Una unidad, si hay una unidad, tiene que ser la unidad en la doctrina de Cristo, porque es una sola iglesia, es un solo Señor que es Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Entonces Jesús, tenemos que estar unidos en esa fe en Cristo, unidos en esa fe en la sana doctrina, amén, y no lo debemos mover de ella, amén, aleluya. Y esa unidad es la responsabilidad de cada creyente, amén. Cada persona en la iglesia de Cristo es responsable por guardar esa unidad del Espíritu, amén. Gloria a Dios. No egoísmo, amén. En la iglesia no debe haber egoísmo, no debe haber el yo, no debe haber
agendas personales, que las hay. Por eso es que la iglesia se encuentra dividida. Por eso es que vemos diferentes doctrinas. Amén. Porque el hombre, por su egoísmo, porque el yo está entronado y no están sometidos a Cristo y a su doctrina. Entonces, por eso vemos lo que vemos en la iglesia de hoy. Y Pablo, por eso Pablo llama a la unidad del Espíritu. Amén. Recuerde, como leímos, es un cuerpo, un Cristo y una sola iglesia. La iglesia de Cristo. Y el Señor sabe quiénes son los de Él. Una palabra que yo repito siempre, porque el Señor la ha repetido. Amén. Que Él tiene su remanente. Amén. Y ese remanente alrededor del mundo están guardando esa unidad del Espíritu. Están en la misma doctrina. Amén. Que no se apartan de la fe en Cristo Jesús ni de su doctrina. Y eso están enseñando a otros. Amén. En la doctrina de Cristo. Y de eso que está hablando Pablo, que en esa unidad del Espíritu, no que todos los parezcamos, ni que todos hablemos la misma manera o que lo vistamos de la misma manera, pero si estamos unidos en el Espíritu, amén, eso es lo importante. Vamos a hablar en la misma doctrina, amén. Vamos a estar enfocados en Cristo, vamos a estar enfocados en glorificar a Cristo, a Dios, a su iglesia, y no buscar agendas personales como lo hacen muchos, ¿ok? Porque estamos en el Espíritu, también caminamos en el Espíritu, amén. Y el hombre y la mujer que camina en el Espíritu tiene comunión con Cristo, amén. Y si tiene comunión con Cristo, tiene comunión con el Padre, tiene comunión con los hermanos y vive en la doctrina de Cristo y le enseña a otros esa misma doctrina, como Jesús cuando envió a sus discípulos que enseñara lo que Él enseñó y que hicieran discípulos. ¿Sí ves? Entonces los discípulos de Jesús cuando fueron, ellos no enseñaron una doctrina que se inventaron ellos, sino la doctrina de Cristo. Y Pablo, que no fue de los primeros 12, él recibió esa doctrina de Cristo. Pablo dijo que la había recibido por el Espíritu, por revelación. La había recibido de nuestro Señor Jesucristo, no que ningún hombre lo había enseñado. Y eso es lo que enseñaba Pablo, no era contrario a lo que Cristo le había enseñado a los primeros discípulos, a los primeros apóstoles, a sus 12, porque cuando Pablo se reunió con ellos en Jerusalén, ellos escucharon a Pablo y sabían que Pablo estaba bien, que la doctrina de ellos le dieron la bendición a Pablo. Pablo no fue a Jerusalén a pedirle permiso a ellos. Pero los hermanos vieron de que Pablo estaba en la doctrina correcta, en la doctrina de Cristo, pero dice que le dieron la mano de comunión, ¿ok? O sea, le dieron, Pablo, tú estás bien, puedes ir a seguir predicando, porque estás bien, estás en la doctrina que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, y esa es la unidad del Espíritu, amén. Entonces no importa dónde yo esté, si estoy en la doctrina de Cristo, en la sana doctrina, estoy en la unidad del Espíritu. Amén. Puedo tener comunión con cualquier hermano en cualquier momento. Si yo me mire diferente, hable diferente, pero cuando nos comunicamos, estamos hablando, estamos en el mismo sentir. Amén. Porque estamos en la misma doctrina, estamos caminando en el Espíritu, hay unidad. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que está llamando el hermano Pablo, a esa unidad del Espíritu, como dice aquí en el versículo 3, en Efesios 4, versículo 3, solicito, o sea, diligentes, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Entonces, diligente en estas cosas. Amén. Hay que ser diligente, hermanos y hermanas, de mantener esa unidad del Espíritu. Amén. Gloria a Dios, en la misma doctrina. Si estamos en el Espíritu no hay división. Okay. Y dos cosas que él habla importantes. Y cuando
Cuando estamos en el Espíritu, podemos caminar en amor, en paz, uno con otro, podemos tener comunión el uno al otro. Amén. Nadie está buscando su propia agenda, su propio beneficio, pero ese es el beneficio de todos. Amén. De la iglesia, para exaltar a Cristo, para hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, importante esa unidad del Espíritu, hermanos y hermanas. Vamos a Salmos 133. Me recuerdo cuando el Señor me dio este salmo en una reunión, en un retiro de una iglesia donde pertenecía en ese tiempo, y hicieron un retiro para los hombres. Y durante el retiro, que en el comienzo del retiro, en la primera reunión que había ido a ver en ese retiro, el Señor me dio esta palabra, el Salmo 133. Yo no llevaba mucho tiempo en esa iglesia, no me recuerdo cuánto tiempo llevaba ahí, pero no era mucho tiempo. Y no, o sea que no sabía lo que estaba sucediendo ahí en esa congregación. Pero cuando el Señor me dio la escritura en ese momento, se reveló lo que había en esa congregación, ¿cierto? Los hermanos estaban en división, algo que yo no sabía en lo natural. Amén. Y me acuerdo que por el Espíritu, el Señor me mostró y me dio este Salmo 133. Amén. Sucedieron cosas bien malas que no es en una iglesia, en una congregación, peleas, discusiones, porque cada uno está buscando su bienestar personal, cada persona quería brillar, quería ser glorificado. Entonces, eso es que suceden las contiendas, las divisiones en las congregaciones, en la iglesia, cuando alguien quiere ser más que el otro, quiere ser exaltado. Y así no debe ser en el reino, como Jesús le dio a sus discípulos. Así no es en el reino. Los gentiles se glorían o se enseñorean sobre las otras personas, pero no así en el reino. Amén. En el reino somos hermanos y hermanas. Tenemos que mantener la unidad del Espíritu. Amén. Y el amor, el uno para con el otro. Amén. Y el objetivo es glorificar al Señor y expandir su reino. Amén. No de glorificarnos nosotros. Entonces leamos Salmos 133, versículo 1. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno, ¿cierto? Como en su hogar, cuando en su casa, que todo el mundo esté en armonía. Qué hermoso, qué bello es. Amén. Pero si hay contienda, no importa si está comiendo manjar y teniendo todos los lujos, pero si hay contienda todos los días, nada de eso sirve. Déjame repetir el versículo 1. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Versículo 2. Como el buen óleo sobre la cabeza, en cual desciende sobre la barba de Aarón. Aleluya. Y va hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea, donde hay armonía, donde se mantiene la paz y la unidad del Espíritu, y donde los hermanos están caminando en amor, ahí el Señor envía bendición. Hermanos,
Aleluya. Por eso es importante mantener la unidad del Espíritu, hermano. Si queremos recibir bendiciones. La gente en la iglesia están pidiendo bendiciones, quieren bendiciones, pero no quieren guardar la unidad del Espíritu en la iglesia, pero quieren las bendiciones. Amén. Y quieren bendiciones y hacen cualquier cosa por bendiciones. Pero ¿dónde está la unidad del Espíritu? Que debemos guardar, que debemos ser solicitos, como leímos en la cita, que diligente en estas cosas. Entonces no hay necesidad de ir a buscar las bendiciones, pero si hacemos esto, si guardamos la unidad, si guardamos esa comunión entre hermanos, ahí el Señor envía bendición. Amén. Entonces enfoquémonos en hacer esa voluntad de Dios y Él envía bendición. Amén. Gloria a Dios. En Él envía bendición. Todos queremos bendiciones, ¿cierto? Yo no estoy hablando solo de cosas materiales, no, bendiciones, que el Señor esté ahí, su presencia esté ahí, su unción esté ahí, para que Él nos pueda usar y las personas que estén alrededor de nosotros puedan recibir lo que el Señor quiere que ellos reciban, para que haya salvación, para que haya bautizo del Espíritu, para que haya transformación. Amén, no solo en nuestra congregación, en nuestra vida, pero en nuestras comunidades. Amén, pero tiene que empezar con la iglesia, con los cristianos, con cada persona que hace parte del cuerpo de Cristo, que decida a guardar esa unidad del Espíritu, porque recuerde la responsabilidad de cada creyente. Entonces empieza, ¿cómo diría? Empieza conmigo, empieza contigo. El Señor es personal, que somos un cuerpo, pero el Señor es personal y Él va a cada uno de nosotros y los habla personalmente. Como diría alguien, entremos a su programa. Y Él es el que llama hasta a la unidad del Espíritu, porque es su palabra. Todos estamos de acuerdo de que el hermano Pablo escuchaba del Señor, recibía del Señor. Y eso es lo que le impartía a la iglesia. Él no le impartía a la iglesia sus propias opiniones, no, porque él era el hombre del Espíritu. Entonces lo que él impartía a la iglesia era cosas espirituales, para que la iglesia creciera, para que la iglesia fuera transformada. No como muchos que dicen, oh, yo quiero que mi iglesia, cuando están hablando de iglesia, eso es un grupo que crezca. La cuestión no es que mi iglesia crezca, mi congregación crezca. Lo importante es que la obra del Señor se haga, la voluntad de Cristo se haga, que el Evangelio se expanda, que personas sean salvas, transformadas. Amén. Y eso solo con la unidad del Espíritu, ahí es donde está la verdadera unción. Y ahí es donde llega la verdadera bendición, porque el Señor enviando esas bendiciones, no nosotros buscando bendiciones, pero las bendiciones vienen automáticamente porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Y el Señor sabe lo que necesitamos. Amén. Antes que le pidamos, Él sabe lo que necesitamos, dice su palabra. Y hay que creerle. Amén. Pero hagamos su voluntad. Entonces, como dice, es algo maravilloso que los creyentes estén en unidad. Y estar en unidad, hermanos y hermanas, es una señal de madurez espiritual. Amén. Recuerda que Pablo llamó a la iglesia de Corintios carnales, o sea, inmaduros. Debían de ser espirituales, pero eran carnales. ¿Por qué? Porque había división, habían contiendas. O sea, que no estaban en la unidad del Espíritu. Amén. No estaban en un solo sentir. Entonces, como no estaban en un solo sentir, están divididos, pero estaban en una sola iglesia, pero están divididos ahí. ¿Cómo era que están tan divididos que habían facciones, o sea, grupos? Uno decía, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. ¿Sí? Había sectarismo, había división, inmaduro, pero se creían maduros. Pero Pablo les dijo, no, ustedes son carnales.
Están supuestos a ser espirituales, pero no lo eran. Entonces una iglesia está dividida. Si una iglesia no está caminando en amor, está hablando con una iglesia, una congregación, es porque no han madurado espiritualmente. Pero se creen de que son maduros espiritualmente. Se llaman ellos mismos generales. Se llaman ellos mismos padres espirituales. Pero son ciegos guiando a otro ciego. Amén. Entonces, escuchemos ese llamado que nos hace nuestro Padre Celestial hoy. Primero es personalmente. Primero tenemos que recibirlo personalmente, no juzgar a nadie, pero recibirlo personalmente. Y escuchemos porque ese llamado que Dios está haciendo es personal. Amén. Es su palabra. ¿Ok? Aleluya. Sí. Solicitos, quiere decir que estemos disciplinados en eso, estemos serios en eso. ¿Ok? Solicitos. Diligente, quiere decir también diligente, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Amén. En Cristo. Porque estamos viviendo para Él, estamos sirviendo a Él. Amén. Tenemos que hacer su voluntad y tenemos que escuchar su palabra. Y estamos de acuerdo, ¿cierto? Que esta es la palabra de Dios. Amén. Esta es la palabra de Dios y tenemos que recibirla. Jesús dijo, el que me ama, guarda mi palabra. Entonces, esta es la palabra de Dios, guárdala, recíbela, vívela. Amén. Aleluya. Entonces, en vez de estar buscando la bendición a la voluntad de Dios, esas bendiciones te siguen. Las bendiciones están supuestas a seguirlo a nosotros. Nosotros no estamos supuestos a seguir las bendiciones. ¿Cómo las bendiciones van a seguir? Si hacemos la voluntad de Dios, si guardamos su palabra, si mantenemos la unidad en nuestras congregaciones, en nuestros grupos, en nuestra comunidad cristiana, ahí el Señor envía bendiciones. Amén. Entonces, si el Señor te bendice para que seas de bendición, tú te quieres ser de bendición, entonces haz la palabra, guarda la palabra de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a Hechos, en el capítulo 2 de la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Hay que recibirla con humildad. Sométete a Dios. Aleluya. Someterse a Dios, someterse a su palabra, es creerla, tener fe y vivirla. Amén. De esa manera nos sometemos a Dios cuando recibimos su palabra, cuando guardamos su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2, cuando usted ahí diga amén. Aleluya. Muchas cosas que tenemos que aprender, o no que aprender porque muchas cosas las sabemos, sino que tenemos que aplicarlas, tenemos que vivirla. Amén. Tenemos que pasar de oidores a hacedores. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Por qué ellos estaban ahí todos unánimes juntos? Primero que todo, el Señor les habló a ellos, les dijo que lo esperaran, la promesa del Padre, y que fueran y esperaran en ese lugar. Mire que es importante que cuando el Señor dé una directiva, una dirección, una orden, una guía, hay que seguir al pie de la letra. Amén. Estos hombres y mujeres estaban en este lugar porque el Señor lo envió, ellos creyeron en Él, creyeron en su voz, obedecieron y fueron. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaban en un solo corazón, en un solo propósito. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Estaba unánime junto. Versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba.
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos, escuche, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, todos los que estaban ahí. Y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Imagínense si no hubieran estado unánime, sería que el Señor hubiera derramado su Espíritu Santo en todos ellos. No, porque ya sabemos que el Señor, si están los hermanos juntos en armonía, el Señor envía bendiciones, y el bautizo del Espíritu Santo es una promesa del Padre y es una bendición para la iglesia, para cada creyente. Amén. Entonces estaban unánimes juntos, es importante, no podemos, estaban unánimes juntos, y como estaban unánimes juntos todos ahí, el Señor envió la bendición, que fue el bautizo del Espíritu Santo a todos los que se encontraban en ese lugar. Hermanos y hermanos, imagine en una casa, en un hogar, en la iglesia, en la congregación, si estamos todos unánimes juntos, en armonía, en paz, en la unidad del Espíritu, el Señor va a enviar bendiciones para que seamos de bendición. Amén. Entonces la iglesia recibió ahí esa bendición de Dios, la promesa del Padre, el bautizo del Espíritu Santo, y cuando salieron de ahí salieron a bendecir a otros. Amén. Pero lo importante es que estaban todos unánimes juntos. Amén. Y donde están los hermanos unánimes juntos, en paz, en armonía, el Señor envía bendición. Y Él envió su bendición. Amén. El bautismo del Espíritu Santo es una gran bendición para el creyente, para la iglesia. Es la bendición de poder, de gloria, para que podamos, hermano, hacer su voluntad y caminar en poder aquí en la iglesia, como hombres y mujeres espirituales, hijos e hijas de Dios, parte del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo con poder. Amén. Aleluya. Entonces es importante, no lo dejemos pasar ahí como algo que no fue importante. Es importante, hermanas y hermanas, estar todos juntos en armonía. Amén. Por eso el hermano Pablo, ahí en Efesios 4, nos dice: solicito, diligente, ¿qué es diligente? En guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de paz. Porque ahí es donde el Señor envía bendición, ahí donde el Señor se manifiesta, ahí donde la iglesia es poderosa. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí donde la iglesia es poderosa, hermanas y hermanos, donde están los hermanos en armonía, donde están los hermanos en el Espíritu, en la unidad del Espíritu. Ahí donde está el poder de la iglesia, no en una iglesia dividida, no en una iglesia en contienda. Ahí no hay poder. Una iglesia en contienda no glorifica a Dios. Una iglesia en división no glorifica a Dios. Una iglesia donde hay hermanos y hermanas con aire de superioridad más que los otros hermanos, ahí Dios no se glorifica. Ahí no está el Espíritu del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Usted quiere las bendiciones de Dios? En armonía. Aleluya. Gloria al Señor. Praise the Lord.
Gloria a Dios. Entonces vemos el poder que salió de la iglesia de ahí, cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo. Pero nunca debemos olvidar este versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el versículo 42, aquí en Hechos 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, todo aquel que recibía a Jesús era bautizado, de ahí en adelante, era bautizado en el Espíritu y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina apostólica, que es la doctrina de Cristo, perseveraban, o sea que seguían. ¿Sí? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en la comunión con unos con otros, en armonía, en hermandad, en paz, amor, en la unidad del Espíritu, y en el partimiento del pan y las oraciones. Amén. No haya comunión, compartían uno con el otro, todos tenían en común. Ahora hay mucho egoísmo, empezando por los líderes de la iglesia. El pastor quiere más, tráigame. No hay unidad, no hay amor, no hay paz, no hay comunión. Déjame repetir ese versículo 42 aquí en Hechos 2. Y perseveraban, ¿sí?, los que recibían a Cristo, los que eran bautizados en el Espíritu, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro. Es importante, no dejes pasar esto por debajo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo, los que le enseñó Cristo a ellos se lo enseñaban a otros, y así seguían y permanecían, se reunían y a compartir. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro. Comunión, es importante, comunión uno con otros, y en el partimiento del pan y las oraciones. Esta es una iglesia sana. Esta es una comunidad cristiana sana. Y así es que se madura. Amén. Aleluya. No egoísmo. Ya sabemos cuando lo mantenemos en la unidad del Espíritu, es una señal de madurez espiritual. Amén. Hay muchos cristianos que ahí andan por ahí con las cabezas grandes, con un orgullo espiritual, pero están en bancarrota porque no tienen comunión con los hermanos. No pueden hablarle a un hermano, pero creen que son maduros espiritualmente. Si usted está en división, es una señal de que no tiene madurez espiritual, que necesita crecer más. ¿Ven? Y eso es lo que nos llama a Cristo, que crezcamos, porque podemos crecer más espiritualmente. ¿Ven? Para que seamos una iglesia poderosa, una iglesia con autoridad, como la del Señor nuestro Padre Celestial a través de Cristo Jesús. Somos su cuerpo. Tenemos que tener autoridad aquí en la tierra. Para eso vino Jesús, para dar autoridad a nosotros, sobre los demonios, sobre las obras del enemigo. Una iglesia dividida no puede tener autoridad ni poder. No puede ser de bendición, ni puede ser bendecida espiritualmente. Amén. Hay que madurar, hay que crecer, hay que recibir,
Hay que ser humilde. Hay que ser humilde, hermanos y hermanas. Someternos a Dios. Dios exalta al humilde. Entonces, seamos diligentes, hermanos y hermanas, en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de paz. Y ahí le incluyo yo el amor. Entonces, somos personas espirituales. Si estamos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu. Vivimos en el Espíritu, caminemos en el Espíritu. Déjame repetirle. Si vivimos en el Espíritu, caminemos en el Espíritu. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Mantengámonos en la doctrina apostólica. Cuando decimos la doctrina apostólica, es la doctrina de Cristo, la sana doctrina. Amén. No perdamos el enfoque, hermanos y hermanas. Seamos lo que el Señor ha diseñado que somos. Su cuerpo, su iglesia. Hijos e hijas de Dios. Empoderado aquí en la tierra para hacer su voluntad. Amén. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Amén.